Lunes de orientación vocacional, nos enlazamos con Andrea Farías, ella es coordinadora del Centro de Reclutamiento de Nuevos Talentos y Fomento a las Vocaciones Científicas y Jóvenes del Clúster Científico y Tecnológico Biomímica. Andrea, qué gusto saludarte, muy buenos días, antes que nada. Hola, buenos días. Al contrario, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Un abrazo hasta Jalapa, Veracruz. Y para que nos digas, antes que nada, lo que significa este centro de reclutamiento. Bueno, este centro de reclutamiento en realidad es un esquema y un proyecto completamente innovador en México que busca el fomento de las carreras científico-tecnológicas en niños y jóvenes a fin de que pues finalmente más niños y jóvenes de nuestro país elijan las carreras científico y tecnológicas. Entonces lo que buscamos básicamente es que los chicos desde edades tempranas, desde su primaria, tengan un acercamiento con el quehacer científico-tecnológico. ¿Qué tan importante es para el desarrollo de estos jóvenes que comentas que desde temprana edad se les comience a manifestar los intereses por estas áreas científico y tecnológicas y por supuesto para nuestro país? ¿Qué significaría fomentar a más estudiantes y jóvenes en su etapa ya pues laboral, ¿no? Con estas herramientas? Sí, bueno, como sabemos, finalmente muchos de los países en vías de desarrollo, como es México, han apostado finalmente el crecimiento económico al desarrollo científico-tecnológico. Entonces, nosotros en México tenemos realmente es decir, tenemos el potencial, pero tenemos muy pocos representantes en el área de la ciencia y la tecnología. Realmente, si nosotros vemos en la población económicamente activa, vemos que los científicos ocupan un porcentaje realmente bajísimo. Sí. Y pensamos que básicamente los chicos no eligen carreras científico-tecnológicas porque finalmente eligen algo con lo que se pueden proyectar, con lo que tienen al alcance, como son la maestra, el médico, el mecánico, es decir, profesiones que ellos tienen a su alcance y finalmente el científico no entra dentro de un esquema que ellos conozcan. Entonces, debido a esto, los chicos no eligen finalmente una carrera científico-tecnológica. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Perdiendo finalmente un talento que está ahí. Hemos descubierto finalmente que los chicos, en realidad tenemos jóvenes sumamente talentosos, pero que no tienen obviamente las posibilidades o las herramientas a su alcance. Entonces, justamente a través de este programa y justamente a través de este centro, lo que queremos es eso, que estos chicos que ya tienen el potencial y que están esperando una oportunidad se acerquen con nosotros y desde muy pequeños, desde que están en la primaria, secundaria y en el bachillerato, tengan obviamente la preparación en el área de la ciencia y la tecnología. Andrea, insistiendo sobre este tema, sabemos que jóvenes mexicanos cuando van a competir en el extranjero logran importantes lugares, han ganado primeros lugares, por ejemplo, en concursos que ha organizado la NASA. En fin, el talento existe, pero insistiendo en la pregunta, ¿qué debería de hacerse para poder inculcar lo que son las carreras científicas y tecnológicas entre los jóvenes de este país? Bueno, pues yo creo que una primer cuestión es que los chicos por sí mismos, o sea, bien nos dicen que los niños en sí mismos ya nacen siendo científicos, de manera innata esta sensibilidad por querer buscar, por querer aprender, por querer saber más. Y un poco en los esquemas finalmente que tenemos actualmente educativos, lo que hacemos es como encajonarlos en un modo de aprender y no darles oportunidad de experimentar. Entonces creo que la cuestión más importante es que lo debemos dejar obviamente que los chicos experimenten, que aprendan los temas, por ejemplo, que ven en la escuela, pero de manera experimental. Nosotros obviamente como centros de investigación pública debemos involucrarnos un poco más en dar estas herramientas obviamente a los maestros, en capacitarlos para que ellos a su vez tengan el conocimiento y lo puedan transmitir de manera correcta. Igual, efectivamente, hacer como este lazo entre las instituciones que desarrollan ciencia y tecnología en nuestro país con obviamente el sector educativo para que finalmente el conocimiento los tengan los chicos de primera mano. Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo y es como un primer intento, obviamente, de justamente construir este lazo entre la ciencia, la educación, obviamente, y la sociedad, en el afán justamente esto, ¿no? De crear un vínculo que cada vez se vuelva más sólido, más fuerte, y que finalmente se pueda replicar en otros centros de investigación pública y en otros espacios de esta naturaleza en nuestro país, a fin de que finalmente los chicos, por ejemplo, sí hay, ¿no?, esfuerzos en los museos de ciencia y tecnología, por ejemplo, las universidades que se llegan a hacer días cortos, pero falta de alguna manera vincularlo de una manera muchísimo Claro. más concreta, que los niños lo puedan vivir en el
dentro de su formación académica. Andrea, ponos un ejemplo, decías una forma experimental, ¿no? Una de las metodologías que ustedes utilizan. Dinos un ejemplo para tenerlo más claro. Perdón, no lo escuché bien. Nos comentabas que ustedes utilizan modelos, formas más experimentales para desarrollar justamente el conocimiento en estas áreas con los jóvenes. Dinos un ejemplo de cómo utilizan estas metodologías experimentales. Sí, claro, lo que buscamos es obviamente que tengan ellos, que tengan obviamente que la información que ellos traen, que es ya la propia, que ellos los contenidos programáticos de su escuela, lo vean pero de manera experimental, que vean que la información que tienen libros de texto no es una información así que alguien la escribió ahí por algo, sino todo el proceso, es decir, cómo surge una pregunta, es decir, ¿por qué, por ejemplo, nos enseñan el proceso de la fotosíntesis? Entonces, decirles, bueno, es porque es el proceso más importante. ¿Por qué? Bueno, porque es la base que nos provee de carbono al resto de los seres vivos. Entonces, es, por ejemplo, enseñar la fotosíntesis para los niveles más bajos a través, por ejemplo, del uso de legos, que luego la química y los símbolos se les complican. Entonces, utilizar una metodología o una estrategia educativa mucho más sencilla, con la cual ellos obviamente se sienten un poco más en confianza, no les genera un conflicto de yo no estoy entendiendo, en algo muy sencillo que identifican que son los bloques y entonces empiezan a armar las reacciones químicas a través de un sistema de colores y de ensamblar una con otra, saber cómo se hace un compuesto. Después eso, por ejemplo, lo escalamos a un nivel ya experimental y entonces empezamos, bueno, ¿por qué las plantas? Es decir, el proceso de la fotosíntesis se asocia con el color verde de las plantas, pero ¿por qué las plantas son verdes? Entonces, aislar los pigmentos, obviamente, que tienen las plantas para que ellos vean, obviamente, que este pigmento se puede aislar, es justamente el responsable o tiene que ver con la captación de la luz solar durante el proceso de la fotosíntesis. Entonces, un proceso que es muy grande y muy global se va como desmenuzando, desgajando, para que ellos lo puedan ir haciendo y viendo paso por paso en el laboratorio. Se ven, por ejemplo, igual las estructuras dentro de la planta, como son unos poritos muy pequeños que se llaman estomas en las hojas, que permiten el intercambio de los gases. Entonces, Andrea, igual ellos pueden ver dentro de la hoja, obviamente, dónde se realiza este proceso y de alguna manera se quita el memorizar un concepto por memorizar. Claro. Andrea, te tengo que interrumpir. Andrea, te tengo que interrumpir porque si no nos vamos a tener una clase larga de estas, explicaciones. Pero sí es importante que nos comentes rapidísimo, porque nos tenemos que ir a corte, cómo se accede a este centro, para quién está abierto para todo el país, cómo se llega a este instituto. Sí, nosotros estamos en el Instituto de Ecología, dentro del Campus 3, que se llama Clúster Científico y Tecnológico Biomimic, en la ciudad de Jalapa. Les pedimos, por favor, que quienes estén interesados entren a nuestra página de internet, a www.inecol.edu.mx.